Hoy concluimos la serie del mes de la Reforma, Reformados, Reformando, el movimiento reformacional. Eso nos deja para una conclusión en este sermón, como dijo el doctor Kuyper, el cristianismo o el calvinismo es un sistema de vida. Doy lugar al pastor para este mensaje, la fe cristiana en un sistema de vida. Les invito, hermanos, a abrir la escritura en el libro de Isaías. Leemos de este pasaje solo 2 versículos que ya también han sido leídos anteriormente. Isaías 45, versículos 12 primero, y luego leemos el versículo 18. Vamos a leerlo juntos. Leamos el 12. Dice la escritura: Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos: eres Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Amén. Señor soberano, cuya palabra, Señor, hemos leído, te alabamos, Señor, por la palabra que nos das, y rogamos, Señor, ahora que también nos des entendimiento, de manera que aprendamos, Señor, tu voluntad para nosotros y para nuestros hijos. Te pedimos, Padre, esta gracia por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, amados hermanos. Como ya se mencionó, hacemos un alto en relación a las predicaciones, a la temática que tomamos a lo largo del año, para celebrar un evento importante, para celebrar el mes de la Reforma, porque como reformados es deber nuestro conocer nuestras raíces, saber cuáles son nuestras raíces, como nuestra pertenencia a una, dice el doctor Speinman, a una venerable tradición, en el mejor sentido del término. Somos una iglesia que no surgió por generación espontánea. Somos una iglesia que no apenas comenzó a descubrir algunas verdades aquí y allá ahora, sino que es deber nuestro como iglesia saber nuestros orígenes y la herencia que se nos ha entregado para preservación y herencia también a nuestros hijos. Y este mes, que es significativo para todas las iglesias reformadas, pues lo tomamos para reflexionar, obviamente dirigidos por la palabra de Dios, sobre lo que significa ser la iglesia de Jesucristo, y en el contexto nuestro, siendo reformados y entendiendo que hemos recibido también la encomienda de reformarnos y de reformar. Así que las semanas que nos han precedido hemos tomado el tiempo para hablar y enfocarnos particularmente en esta ocasión, dado en el contexto nuestro y los debates y las preguntas que han surgido de cuál es esta relación que hay entre lo reformado y lo reformacional. Porque el término reformacional para algunos puede ser ya muy conocido, muy usado por la dedicación que han tenido para leer y para estudiar. No lo ha sido para todos. Y también cuando nosotros nos expresamos de esa manera para aquellos que nos escuchan y no son parte de nuestra comunidad, entonces levanta ciertas preguntas. ¿Qué es esto de reformacional? Como si de repente estuviéramos tratando de
abandonar nuestra herencia, nuestra historia, y hay quienes conflictúan o ven un conflicto entre lo reformado y lo reformacional, cuando hemos enfatizado que lo reformacional no busca sustituir a la reforma ni alejarse, sino al contrario, que el movimiento reformacional lo que ha buscado desde sus orígenes en Hermann Bavinck, en Abraham Kuyper, antes en Göran van Prinsterer, es precisamente regresar a los principios de la reforma, pero no solo regresar, sino también desarrollarlos para el presente, llamando a los cristianos a una vida de servicio integral a nuestro Dios. El tiempo que tenemos aquí obviamente no nos da para ahondar en todos los detalles, pero sí en los principios fundamentales de lo que estamos buscando. Por eso hemos señalado en principio que partiendo de la soberanía de Dios, que es fundamental al pensamiento de la Reforma y particularmente en el ala calvinista, que aunque no quisiéramos usar este nombre, porque no nos debemos a Calvino, sino a Cristo, pero lo cierto es que hemos aprendido, teniendo a Calvino como nuestro maestro para guiarnos a las Escrituras y enseñarnos entonces a nosotros, y para ser honestos también, porque en el contexto en el cual vivimos debemos serlo, y no ocultamos nuestra tradición, que nos ubicamos en la historia de la Iglesia Reformada, particularmente calvinista. Y los tiempos también que vivimos, hemos enfatizado que los cristianos debemos ser conscientes y conocer los tiempos en los cuales nos encontramos, porque no es que intentemos vivir el calvinismo o calvinistas como en el siglo XVI o como en el siglo XVII, porque nuestra responsabilidad es ahora, es ser cristianos en el siglo XXI, y en este mundo y en esta sociedad que tiene problemas e intereses que no estaban en el siglo XVI, y corresponde a nosotros en este tiempo ser luz y sal, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero, y nos detuvimos ahí para mirar qué es lo que ha hecho que la reforma se estancara, que ese espíritu de la reforma que vimos en Calvino, que ese espíritu de la reforma que renovó no solamente a la iglesia institucional, sino que trajo una renovación a la cultura también, porque los reformados se caracterizaron no solamente por los cultos, por una liturgia fiel a las Escrituras, sino que también se caracterizaron por un estilo de vida propio, por un estilo de vida, por un enfoque de todos los asuntos de la vida a partir de las Escrituras, porque cuando afirmaron la soberanía de Dios, no era un concepto abstracto, sino cuando afirmaron la soberanía de Dios, llevaron a la práctica esa soberanía de Dios. Los padres vivieron esa soberanía de Dios como padres en relación a sus hijos. Por eso establecieron escuelas. Como ciudadanos entendieron que su compromiso de fe también implicaba la vida política, y por eso trabajaron arduamente en sus gobiernos, muchos de nuestros hermanos llegando a ser políticos destacados, gobernantes destacados. Por eso en el área de la ciencia también tenemos a muchos hermanos en Cristo que confesaron la soberanía de Dios y plasmaron esa soberanía de Dios en las artes, en la ciencia y en la tecnología. Pero ¿cuándo perdimos ese ímpetu? ¿Cuándo perdimos ese ánimo? ¿Cuándo dejamos de hacer eso para encerrarnos en los templos? Y ahora, por lo único que se nos conoce es por tener una liturgia muy sobria, muy ordenada, por una doctrina muy centrada en las Escrituras, pero que no ha tocado la vida cotidiana. Y por eso vimos dos cosas: del efecto del dualismo en la vida de la iglesia. El dualismo ha sido como la kriptonita para la iglesia, porque ha reducido su poder, su ímpetu, su entusiasmo, haciéndole ver toda la existencia en dos reinos, dividiendo su vida en dos reinos y viviendo, dice el doctor Spina,
una vida esquizofrénica. Un pie en un reino, con otro pie en otro reino, y tratando de ser fiel en ambos reinos. El dualismo, pues, es el que ha sido denunciado por nuestros hermanos, y somos llamados a recuperar una visión integral de la vida cristiana. También, y nuestros hermanos en Holanda particularmente batallaban con el racionalismo, porque el racionalismo también infectó a la iglesia, y lo que trajo como efecto fue la secularización. Entonces, donde los padres reformados habían estado presentes y también hicieron sentir su presencia en los liderazgos en las diferentes esferas, ahí se dieron cuenta que paulatinamente abandonaron todos esos puestos y los dejaron en manos de los impíos, porque bajo el efecto del racionalismo, la iglesia cristiana se retiró de la plaza pública para vivir una vida cristiana privada, expresada solamente en el ámbito eclesiástico y en el devocional en casa, pero no más para hablar en los términos de la vida en el mundo de Dios. Calvino, y ese es el reconocimiento que le da Abraham Kuyper precisamente a él, es que en el calvinismo, como en ninguna otra de las expresiones cristianas, la fe cristiana alcanzó su desarrollo en un sistema de vida, no en un sistema eclesiástico, no en un conjunto de doctrinas que solo se encierran en el ámbito cultico, en el ámbito eclesiástico, sino que esos mismos principios que aprendemos en las Escrituras, que el Señor nos da, son principios para toda la vida. Isaías lo dice en el pasaje que hemos leído. Dios dice: yo creé la tierra, yo creé todas las cosas y creé al hombre para habitar esta tierra. ¿Cómo es que llegamos nosotros a más bien ignorar la tierra y nuestra vida en la tierra y solo pensar en el más allá cuando moramos? ¿Cómo es que el calvinismo logró expresar la fe cristiana en un sistema de vida? Muy sencillo. Bueno, se dice muy sencillo, pero a veces es difícil llevarlo a la práctica. Y fue simplemente por el reconocimiento de las relaciones básicas que las escrituras nos dicen acerca de nosotros en nuestra existencia. Y por eso Abraham Kuyper expresa que el calvinismo, como ninguna otra expresión cristiana, y no demeritando el trabajo de otros hermanos, pero Calvino logró expresar el cristianismo en un sistema de vida que abarca todos los aspectos de nuestra existencia. Y esas tres relaciones que son enseñadas en la Escritura es que nosotros, como seres humanos que fuimos creados y puestos en la tierra, como dice Isaías, existimos siempre y constantemente, uno, determinados por la relación con Dios; dos, siempre en relación con nuestros semejantes; y tercero, siempre y constantemente en relación con el mundo. Estas tres relaciones son, si las entendemos bien, las que ponen el principio para nuestra vida integral al servicio de Dios. En primer lugar, hablemos de nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios no depende de si en algún momento nosotros queremos buscar a Dios. En algún momento nosotros se nos despierta el espíritu piadoso y entonces queremos buscar a Dios. No, la Escritura comienza con una declaración que no deja lugar a dudas. Primero, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y segundo, en Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ese solo principio, ese solo decir de las Escrituras, califican ya nuestra existencia, le ponen el sello a nuestra existencia. Por eso Calvino insiste en la institución de la religión cristiana en el libro 1, que aun si Dios no nos hubiera salvado, la obligación de todo ser humano es adorar a Dios. ¿Y cuál es la razón? Si no nos salva, la razón es que nos creó para eso. Dios nos creó. Luego entonces, si somos cristianos, no podemos hablar de la vida como algo independiente de Dios. Porque entonces sería como un hijo huérfano. Y no vivimos así. Porque aún un hijo que no conoce a sus padres sabe que no apareció en esta realidad de la nada, sino que en algún lugar está su origen. Nosotros también afirmamos con las Escrituras que nosotros no estamos por casualidad en este mundo, sino que nosotros estamos por razón de la voluntad de Dios. Él nos hizo. Y como dice el Salmo 100, que nos invita a la gratitud, a recordar a Dios y a darle gracias. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces ya desde ese punto, el cristiano, el calvinista, ve a toda nuestra vida en relación a Dios y no solamente los momentos eclesiásticos. Porque además, como dice Isaías, ¿para qué nos creó? Dice Dios en Isaías, yo no hice la creación, yo no hice la tierra en vano. Es decir, la creación no es una obra sin sentido, no es una obra sin propósito. Por eso Génesis 2 claramente nos deja ver en el versículo 5 ese propósito, porque dice, no había hombre, ¿no? ¿Por qué Dios escribió ese texto? ¿Por qué Dios nos dejó esa palabra? Para que entendamos que la razón de nuestra existencia es en relación a la creación, en relación a la tierra. Porque está diciendo entonces, ¿para qué existes? Para que tú te encargues de labrar la tierra. Entonces, entendemos primero que Dios nos hizo. Y nos hizo para colocarnos en la tierra. No hizo Dios su obra en vano. La hizo para esto. No estamos nosotros entonces perdidos en esta tierra. Como de repente, aplicando un pasaje del Nuevo Testamento, somos peregrinos. Algunos se toman esas palabras como diciendo, bueno, no debemos tener intereses aquí, simplemente vamos de paso. Y tan van de paso que no hay nada que hacer aquí y ahora. Sin embargo, la Escritura no dice eso. La Escritura dice que nosotros hemos sido encargados por Dios de la obra de sus manos. Porque además, si nosotros hemos sido creados por Dios, el significado de ser criatura es que la criatura nunca puede existir en autonomía, nunca puede existir por sí mismo, porque cada vez que hable de sí misma estará en referencia al Creador, al que lo hizo. Por lo tanto, la relación con Dios nunca se puede deshacer. La relación con Dios nunca se puede quitar. Nunca la criatura se puede emancipar de su Creador. Nunca puede quitarse de su autoridad. Toda su existencia estará determinada por esa relación con aquel que lo creó, con aquel que lo hizo. Porque el propósito de la existencia fue puesta por Él. Es el hombre que se ha apartado de Dios, es el hombre pecador el que
no conoce su propósito y anda vagando en su vida tratando de encontrar ese propósito en la vida. Pero lo único que llega es como el predicador, una y otra vez. Como dice el predicador, pues me dije a mí mismo, ¿no? A ver si aquí encontramos sentido para la vida, viajemos por el mundo. Y dice, viajamos por todo el mundo y visitamos los lugares más famosos, pero al final otra vez llegué al punto de... sigo con el mismo vacío en mi existencia. Emprendamos ahora entonces otros tipos de trabajo, construyamos grandes cosas, edificios, ocupémonos ahí. Al final llegó otra vez, terminó todo eso y dice, seguí con ese mismo despropósito en mi existencia. Vanidad de vanidades es la palabra que usa, todo es vanidad. Pero esa experiencia viene no del principio establecido por Dios, sino de nuestro rechazo a Dios. Porque cuando el hombre rechaza a Dios, no es en prejuicio de Dios que hace esto, sino en prejuicio de sí mismo. Porque como aquel joven de la parábola del hijo pródigo, cuando él salió de la casa de su padre con las manos llenas, él pensó que ese era el todo de la vida. Cuando esa petición que le hizo a su padre y la espalda que le volvió a su padre para irse lejos de casa, esa decisión solo era en detrimento de él, de su vida, de su existencia. Y el tiempo se lo demostró. Porque andando el tiempo, su dinero se acabó. Y con el dinero se acabaron sus amigos. Porque los amigos se los había traído el dinero. Porque entonces con dinero era recibido en los mejores lugares. Porque los mejores lugares que le atendían, lo que buscaban era su dinero. Por supuesto, en el restaurante le daban la mejor mesa, le dejaban los mejores platillos, porque iba a pagar. Y además dejar una cuantiosa propina. Pero cuando se acabó el dinero, se acabaron las propinas, se acabaron las atenciones. Él, con sus propias decisiones, fincó su miseria. Y solo fue en su miseria cuando gritó, cuando reconoció cuánta bendición había en la casa de su padre, en donde aún el siervo de menor rango vivía lleno de bendiciones. El calvinismo enseña entonces este principio de que si vivimos para ser siervos de Dios en toda nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, y que en vivir en servicio a Dios, en ese mismo principio está el bienestar para nosotros. No solo son entonces los pastores los que deben ser reconocidos como siervos de Dios, sino reconocidos como siervo de Dios cada uno de nosotros en cada una de las tareas, porque todas estas tareas nos las ha dado Dios. Por eso el Señor Jesús fue honrado en los hogares, porque los esposos y las esposas reconocieron que eran siervos de Dios en el ejercicio de ese oficio. Porque los hijos entendieron que estaban bajo el cuidado de sus padres porque Dios había puesto ese principio para el bien de ellos, como dice el 5º mandamiento, y aprendieron a honrar a sus padres y a sus madres porque ese era el propósito de Dios. Porque en donde quiera que cumplimos el propósito de Dios, ahí cosecharemos bendiciones. Ahí están las bendiciones, no lejos de estas. Por eso nuestros hermanos en la Reforma no se quedaron con las manos cruzadas fuera de los templos. No mostraron su entusiasmo y su servicio a Dios solo dentro de los templos, sino que habiendo entendido el principio de la palabra de Dios, de que Dios es soberano sobre todas las cosas y que la salvación en Cristo Jesús nos reconcilia con Él y que somos puestos nuevamente para realizar nuestras vocaciones, todos lo emprendieron. Si no fuera así, la Reforma no habría dado un Rembrandt, un Durero, un Bach, y
y tantos científicos. Porque como decía el hermano César Vidal en una plática que él daba, si miramos los premios Nobel, los ganadores del premio Nobel, un 80% de ellos son cristianos. Si el cristianismo fuera anticientífico, anticultural, ¿cómo explicarían eso? ¿Y por qué se entregaron a ese trabajo? Porque ese es su deber cristiano, porque esa es su vocación, porque ese es el lugar que Dios le dio en su mundo y esa parcela para ser cultivada por él o por ella. Por eso ningún trabajo en el reino de Dios es pequeño. Por eso ningún campo en el reino de Dios debe desatenderse, sino que en todo eso requiere que seamos fieles. Porque si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá el Señor. ¿Y qué es lo que requiere nuestro mundo de hoy? Cuando da tropiezos tras tropiezos, requiere hombres y mujeres que tengan visión. ¿Y cómo se llega a eso? Siendo fieles en lo poco. Si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en el liderazgo de lo mucho. Así es como llegaron nuestros hermanos en la Reforma, entendiendo que era ese el lugar que Dios les había dado, porque nunca expresaron que algo en su vida, por pequeñito que fuera secular. O nunca vieron en su vida que solamente algo es consagrado a Dios y el resto es secular. Calvino insistía diciendo, el ser humano es un ser religioso, porque se refería a esta relación con Dios, y esa relación con Dios se trasciende a todos los elementos de nuestra vida. Por eso es que no podía verse la vida de otra manera, sino en relación constante con Dios. En segundo lugar, la relación con el hombre, la relación con su prójimo. Esta también es una relación que nos define. Y una relación que ha estado establecida por Dios, no por nosotros. Porque cuando Dios hizo al hombre, Génesis 1:26, no hizo a un individuo para vivir aisladamente. Dice el texto que Dios creó a la humanidad. Y eso significa que la humanidad es un todo orgánico, que todos nosotros pertenecemos a la comunidad llamada humanidad. Y ser cristianos no nos emancipa de eso. Por eso la tendencia a distanciarse de la sociedad no es cristiana. Por eso es que el calvinismo nunca ha sido monástico. Por eso es que el calvinismo no desarrolló una visión monástica de la vida. Porque el Señor Jesucristo nunca enseñó eso, sino que nos enseñó todo lo contrario. Sí nos llamó, y eso significa la iglesia, ¿no? Llamar fuera. Sí nos llamó a salir del mundo, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de instruirnos en sus mandamientos. Y una vez instruidos en sus mandamientos, nos regresa. Porque ¿dónde se puede cumplir lo que dice la Escritura? Para que seas luz del mundo. Alejándose del mundo. Porque aquí no se entiende las plantas y los árboles y los peces y las piedras. Si vas a ser luz del mundo, no es en ese sentido, sino aquí mundo se refiere a la humanidad. Y si tú vas a ser luz y sal de esta sociedad que no conoce a Dios, la única manera es viviendo entre ellos. Por eso en la oración del Señor también Él oró al Padre diciendo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por eso los hermanos cristianos en Éfeso no se salieron de Éfeso, se quedaron en Éfeso. Los hermanos de Listra no se salieron de Listra, se quedaron en Listra.
Los hermanos de Corinto no huyeron de Corinto, se quedaron en Corinto. Los hermanos de Atenas se quedaron en Atenas. Porque ese es el contexto en el que les toca vivir, en el contexto en que les toca dar testimonio, en el contexto en el que les toca ser luz y sal de la tierra. ¿Y eso de qué manera? Estableciendo los liderazgos en el contexto. ¿Quiénes trajeron al mundo greco-romano una renovación del matrimonio? Porque en el contexto greco-romano la mujer no tenía derechos. ¿Quién trajo una renovación al matrimonio? Donde se valorara a la esposa, donde el cristianismo exige al esposo, ama a su esposa, y a los padres, amen a sus hijos. ¿Con qué frialdad a veces el padre podría decir, si es niña, que muera? Y si es niño, revísenlo bien, que no le falte nada, que tenga los ojitos bien, las orejitas, y si no, ¿quién trajo Shalom a una sociedad así? Que le enseñó a valorar la vida, que cualquier ser humano es valioso y es digno de respeto. La fe cristiana. Nosotros no podemos ser luz y sal de la tierra y traer Shalom a las relaciones humanas si no participamos de ellas. Somos parte de la comunidad, somos parte de la sociedad, con un principio diferente, sí. Pero para eso precisamente nos ha llamado Dios, porque a través de su iglesia, como dice Pablo, usando esta frase, nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Por eso, que nosotros traigamos reconciliación a la humanidad. Porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones también, es bien sabido lo que dice la Escritura en el segundo mandamiento más importante: amarás a tu prójimo. ¿Y cuál es la mejor manera de amar a nuestro prójimo? ¿Estrechando su mano, dándole un abrazo, dándole un beso? Bueno, ese es un gesto de buena voluntad. Pero nuestra vida, que es en principio para servir a Dios, en segundo lugar es para servir a nuestro prójimo. ¿Y en qué manera le puedes servir a tu prójimo? En tu vocación, en lo que tú eres. Mucho se ha dicho de que cuando nosotros necesitamos hacer un trabajo, necesitamos que se haga un trabajo, busquemos a un cristiano para que nos cobre menos o para que no nos cobre, porque al fin y al cabo somos hermanos, y que haga gratis el trabajo que nosotros necesitamos. Pero eso quebranta el mandamiento del Señor, que dice que el obrero es digno de su salario. Pero qué más bendición para nuestra vida que alguien que conoce las leyes de Dios de la creación y puede sernos de bendición a todos nosotros y nosotros a ellos. Esto significa entonces que no solo vemos la vida cristiana cuando nos saludamos en el culto, cuando pasamos un momento juntos, cuando alabamos juntos, cantando salmos, cantando himnos, orando juntos, sino que fuera del momento eclesiástico, nuestra comunidad sigue, nuestra relación con los demás sigue, nuestra vida sigue adelante para traer todo el Evangelio a todas las relaciones de nuestra vida, porque no hay nada secular. El hombre encuentra su significado solo en el ejercicio de sus talentos para el bien de los demás. Necesita ser pues un buen desarrollador de los dones que Dios le dio, porque de acuerdo a los dones que Dios le dio, conocerá cuál es su lugar que ha de ocupar en la creación, y así entonces entender
cuál es la bendición que puede traer a los demás. Por eso los cristianos desarrollaron mejores formas de distribuir la riqueza, una visión propia de la economía, una visión propia de la justicia, de la aplicación de la justicia, de la legislación en las naciones, del papel de los gobernantes, como le escribe Juan Calvino en su presentación de la institución de la religión cristiana Francisco I, que en su momento era rey de Francia. Y como le escribiera también en uno de sus comentarios dedicado a Eduardo VI, este jovencito que era una esperanza para la reforma en Inglaterra. No debemos entonces solo vernos a nosotros mismos. El mundo alrededor y esta sociedad, hermanos, hay que decirlo, es muy individualista. El lema que bajo el cual vivimos es que cada quien se rasque con sus propias uñas, y perdemos el sentido de comunidad. Nosotros ciertamente somos personas individuales, pero conformamos una comunidad, una sociedad. Y con aquellos que tienen el mismo llamado de nosotros, somos llamados a traer el reino de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso también dice el hermano Van der Waal, la mejor manera en que los cristianos pueden dar testimonio en su tiempo es organizándose, es estableciendo instituciones, porque las instituciones y las organizaciones son voces que se escuchan en el contexto de una sociedad. Es por amor al prójimo que las iglesias establecieron escuelas, porque estaban pensando en sus hijos y en el futuro de sus hijos. Es en el principio del amor al prójimo que hicieron mejores leyes, que influenciaron en muchas cartas magnas de muchos países, donde está el sello precisamente de la fe cristiana, porque veían como deber suyo todas las relaciones humanas emanadas del principio del servicio a Dios y el servicio al prójimo, a los dos grandes mandamientos que deben gobernar nuestra vida. Por eso ningún verdadero cristiano estará solo contento con haber ido ya el domingo al culto, haber cantado, haber leído la palabra, haber escuchado la predicación, sino entenderá que ahí apenas comienza su tarea, que saliendo de ese momento de refrigerio, de enseñanza, de aprendizaje, ahí entonces comienza, como dijera el Señor Jesús, aquel que le narró la parábola del buen samaritano, que preguntó quién es mi prójimo. Al final le pregunta, ¿has entendido? Le dijo aquel hombre, sí, ya entendí. Bueno, ¿qué es lo que queda? Le dice el Señor, ve y haz lo mismo. Si uno de nosotros, después de haber escuchado y entendido, no hace nada, afrenta a nuestro Dios y a su palabra. El deber nuestro entonces apenas está señalado, porque si a nosotros también dice, ¿has entendido lo que significa ser cristiano? ¿Has entendido lo que significa ser reformado? ¿Has entendido lo que significa los principios bíblicos? Bueno, ¿qué nos queda? Hacerlos. ¿Y entonces por qué no los hemos hecho? ¿Y entonces por qué no tenemos impacto en la sociedad? Entonces, ¿por qué no se habla de nosotros? ¿Por qué no se habla de una gran universidad cristiana a donde todo el mundo quiere ingresar por la buena educación que está proporcionando? Donde hay un partido político que todos digan, queremos esa esperanza porque estamos hartos de las injusticias, estamos hartos de las trampas y de todas estas cosas. Pero cada votación, con cierta amargura decimos, pues hay que votar por el menos malo.
Nuestra relación con el prójimo es un deber nuestro. No es si quieres, no es si acaso, es una obligación delante de nuestro Dios. Y la tercera relación, nuestra relación con el mundo. El calvinista sabe que el Señor Jesucristo regresa. Él lo prometió y es fiel y lo va a hacer. El calvinista sabe que todas las cosas serán renovadas un día cuando nuestro Señor regrese, y de eso está convencido. Pero no se desvela pensando cómo será caminar en una calle de oro, cómo será dormir en una cama de oro, cómo será habitar en una casa de oro, porque de repente hay esos sueños guajiros, ¿no? Sino que sabe que eso es seguro porque el Señor lo ha hecho. Pero habiendo entendido el propósito de Dios al crear todas las cosas, habiendo entendido el propósito al crearlo a Él, habiendo entendido el lugar que Dios le asignó, entiende que es responsable de este mundo. Entiende que es responsable de la tierra que pisa. Entiende que es responsable del desarrollo de toda esta creación. Por eso el calvinista y los jóvenes calvinistas, cuando van a la escuela, no van a la escuela para que tengan un empleo. Eso vendrá. Pero ¿cuál es el primer objetivo de ir a la escuela? Para superarme. Aprender a conocer el mundo de Dios, bajo la dirección de la palabra de Dios, entendiendo su vocación para descubrir su lugar y su tarea en el mundo de Dios. Para eso vamos a la escuela, para eso estudiamos, para eso nos desvelamos, para eso hacemos nuestras tareas, para eso son los 10. Porque ¿de qué te sirve tener en tu currículum 10 si al final vas a dejar de hacer lo que se supone que deberías hacer? No. Esta tierra es nuestra responsabilidad. Hasta podríamos decir, esta tierra es nuestra. Este mundo es nuestro. Nos lo ha dado el Señor en administración. Por eso no podemos pasar por esta tierra, porque algunos han tomado metafóricamente el paseo del desierto de los israelitas, diciendo no vamos a vivir en el desierto, imaginando que este es un desierto y que la tierra prometida aún no ha llegado. Si el Señor Jesucristo ha comenzado a renovar todas las cosas y su Espíritu Santo ha comenzado a obrar en todas las cosas para hacer nuevas todas las cosas, es porque este mundo no es el problema. El problema es el pecado que nosotros introdujimos y sus efectos en esta creación. Por eso es que la creación también gime. Y no gime porque ella por sí misma esté sujeta a vanidad, sino gime por culpa nuestra. Y si nosotros tuvimos la culpa de lo que sucede con la creación, también el Señor nos ha dado a nosotros entonces el deber de redimir todas las cosas. Por eso nos confesamos y agradecemos a Dios como redimidos. Pero entendemos también que el contexto para la tarea de redención es el mundo en el cual vivimos. Y que nosotros somos llamados para desarrollar esta tierra. Por eso he mencionado que a lo largo de la historia, el liderazgo en las diferentes áreas del conocimiento humano ha sido tomado por cristianos. ¿Y en qué principio? Por estos principios. Sobre todo nuestros padres reformados encaminaron a aquellos hombres a estos. Salieron de la Academia de Ginebra hombres que tomaron el liderazgo. Tanto que se decía, como dice Van Halsema, que en toda Europa se decía que habían salido algunos de Ginebra, porque habían sido instruidos ahí para tomar el liderazgo en las diferentes esferas. La tierra
nos necesita. El Señor nos necesita, pero no porque el Señor no lo pudiera hacer, sino porque nos ha elegido a nosotros para darnos a conocer su voluntad y que nosotros la hagamos en el nombre de Él. Por estas tres relaciones que podríamos avanzar y explicar con mayor detalle, pero no lo haremos por el tiempo, estas tres relaciones establecen los principios para que veamos nuestra vida y nuestra fe cristiana como algo tan pleno que no podemos ver una sola cosa, por pequeña que sea, como algo independiente de nuestra relación con Dios. Desde que el Señor tuvo misericordia de nosotros, respiramos como cristianos, comemos como cristianos, dormimos como cristianos, trabajamos, bueno, o más bien deberíamos trabajar como cristianos, vivir como cristianos, estudiar como cristianos, porque ese sello debe ser sobre toda nuestra vida. Por esto no somos llamados a huir, no somos llamados a alejarnos, somos llamados a comprometernos. ¿Estás dispuesto, hermano, a comprometerte? Tú sabes la respuesta que le darás al Señor. Vamos a orar. Bendito y soberano Señor. Debemos comenzar, Padre, pidiendo perdón, porque quizá no hemos entendido bien nuestra fe. Afirmamos que eres Señor de todas las cosas, pero luego vivimos como si eso no fuera cierto. Gritamos a voces, Jehová reina, pero luego vivimos como si algo fuera independiente de ti, como si nuestro tiempo no te perteneciera, o nuestros bienes no te pertenecieran, o nuestros talentos no te pertenecieran. Por eso, Señor, perdón. Y una petición, Señor, que nos ayudes a ver con claridad tu voluntad, que nos ayudes, Señor, a entender nuestras vidas como de servicio integral, Señor, a ti. Como enseñaron nuestros padres y como perdimos de vista, que ahora recuperemos, Señor, nosotros y nuestros hijos, para que tu nombre sea conocido por doquier. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tenemos a continuación la Santa Cena. Acuérdense que la Santa Cena es un sacramento y por eso va junto a la palabra, ad latere.